¿Es este un vídeo claramente superior a mis posibilidades? Sí. ¿Lo voy a hacer igualmente? También. El tema de los multiversos en ficción no es una cosa nueva. Se llevan años explotando en literatura de ciencia ficción, pero como que parece que en cultura pop lo ha petado más ahora. Y yo creo que es un poco porque entre cambio climático, pandemia y resto de adversidades, realmente no es posible pensar que vivimos en el mejor de los mundos posibles. O como mínimo proyectar un deseo utópico hacia el futuro. Y además tampoco nos queda una nostalgia a la que apelar de un pasado mejor. Como mucho, la nostalgia que nos queda es mira las cosas que estaban de moda en los 90 o han vuelto los pantalones de tiro largo de los 2000. También comentaba con un amigo que quizá lo está empezando ahora el tema de los multiversos, porque los avances científicos que se pueden hacer en un plano académico tardan un tiempo en proyectarse y fijarse en la cultura pop. Realmente lo mismo puedo decir de mi campo de la crítica literaria. O sea, el feminismo no estaba tan de moda hace unos años. Y a mí depende de qué obras, hay algunas que me dan un poco de palo porque son esta cuestión que tú te crees que es tan subversiva lleva años resuelta en las esferas académicas. Bueno, quizás no en las esferas académicas, pero la gente que investiga estas cosas es una cosa que ya está resuelta para ellos. Pero bueno, es que como millennial ya no sueñas con que el futuro sea mejor, sino que quieres ser una persona distinta en el presente. Una mejor versión de ti misma, quiero decir. Y si bien esto es algo para lo que evidentemente hace falta acudir a terapia y buscar ayuda profesional, también opino que el arte siempre ha tenido algo de terapéutico. O es una de las muchas funciones que puede tener. Del mismo modo, el tema de los multiversos tiene distintas funciones en el arte, y hay múltiples vídeos sobre este tema en YouTube. Yo en lo que me voy a centrar aquí es en distintas obras en las que pienso que el tema de los multiversos se utiliza como excusa para explorar cómo distintos personajes lidian con conflictos generacionales. Esto es la oposición que puede surgir entre una generación y otra debido a múltiples factores. Esta tendencia de usar multiversos queda muy chulo como recurso narrativo, pero también me parece que sirve para desvelar el mundo interior de los personajes. Y para ello utilizaré los siguientes ejemplos. Todo a la vez en todas partes, Spider-Man No Way Home, Donnie Darko, Dark, la serie, como no, La Matriz Oscura y Ricky Morty. Es curioso, porque si bien los multiversos tienen la gracia de que juegan más con diversas dimensiones y universos paralelos, más que con cómo funciona el tiempo, yo precisamente de lo que voy a hablar ahora es de eso. Al fin y al cabo, enfrentarse con tus padres es un poco como enfrentarse al mismo tiempo, si nos ponemos un poco intensas. Una generación es un término que significa que te identificas con determinado grupo dependiendo de la edad. Está la generación X, la generación perdida, los bits, los baby boomers y, como no, millennials y zoomers. Claro, puede parecer que en general las divisiones entre generaciones son fáciles, porque en general una generación es un grupo que tiene un rango de 20-30 años de diferencia, o tiene una dimensión distinta como un movimiento estudiantil, un grupo literario de amigos. La teoría es fácil, pero yo, por ejemplo, que nací en 1995, me niego a identificarme como zoomer, como bien dije ya en mi vídeo, aunque últimamente estoy como, y no seré yo zoomer. Pero es que, claro, tecnológicamente he crecido con cosas que tienen más que ver con millennials que con zoomers. Crecer en la España vaciada, what a concept. Elizabeth Townsend diferencia entre 4 tipos de clasificaciones posibles para diferenciar distintas generaciones. Puede ser una distinción biológica, genealógica, un grupo de personas que nacen en la misma época, o, finalmente, el término de generación puede ser usado en un contexto más amplio para referirse a grupos sociales más extensos. Pero esto es algo variable. Townsend añade además que hay ocasiones en las que la persona puede pertenecer a los 4 tipos distintos simultáneamente. Es el caso del escritor Robert Graves. Primero de todo, nacido en 1895, vivió en una familia compuesta por abuelos, padres y hermanos. Es un ejemplo de una generación basada en una diferencia biológica. En segundo lugar, genealógicamente, su nacimiento se puede utilizar como marcador de la siguiente generación de Graveses. Graveses, champuses, o de clase social alta inglesa. Como escritor, los historiadores pueden coger y enmarcar los amigos de estudios de Robert Graves y ver cómo veían el mundo y marcar la distinción ahí.
en un grupo de artistas que se mueven en los mismos círculos, son influenciados por los mismos movimientos y desarrollan una obra nueva dentro del grupo. Y por último, Robert Grace se puede emplazar en el concepto más amplio de gente que creció en 1890 y que luchó en la Primera Guerra Mundial. Los miembros de esta generación más amplia no tienen por qué conocerse necesariamente entre ellos, básicamente porque es muchísima gente, pero aún así tienen muchas cosas en común. Entonces, el concepto de generación en la literatura se ha usado desde la época del Antiguo Testamento y ha sido utilizado también por autores como Homero, Heródoto, Platón y Aristóteles. La cosa es que eso tiene una larga historia. Pero en este vídeo me centro una vez más en los decimonónicos, porque con la revolución industrial y la caída de sistemas feudales, que fueron reemplazados por sociedades capitalistas e industriales, cambiaron la concepción de la familia y del tiempo histórico. Claro, es la primera vez que la descendencia no tiene por qué necesariamente seguir los pasos de sus progenitores. Así que, en cierta forma, el conflicto generacional se puede ver como una consecuencia de la industrialización, modernización, urbanización, democratización y del nacionalismo. Claro, sabiendo esto, en este contexto, en este siglo, el siglo XIX, hay numerosos autores que tratan el tema del conflicto generacional en la literatura y a mí personalmente es un tema que siempre me interesa cómo aparece retratado. Siempre estoy recomendando el libro de Padres e Hijos de Iván Turgeniev, pero es que es uno de esos libros a los que yo siempre vuelvo. Justamente porque es un libro que explora las dinámicas de las relaciones entre padres e hijos, sorpresa, y concretamente los hijos pertenecen a una nueva generación de estudiantes que quieren cambiar las cosas, así como las actitudes prevalentes y son unos nihilistas así en general. Lo que me lleva al mensaje común que tienen estos ejemplos que voy a usar. Una forma de romper con los conflictos generacionales y el paso del tiempo es con la aniquilación. La aniquilación es una metáfora del suicidio, como pasa en Donnie Darko, o en Todo a la vez en todas partes. Y es uno de los temas fundamentales en Las penas del joven Werther de Goethe. Relacionado con la cultura alemana está un movimiento estudiantil llamado Burschenschaften, asociaciones jóvenes, que realmente se puede considerar la primera revuelta estudiantil de la historia occidental. Este movimiento englobaba estudiantes universitarios, muchos de los cuales acababan de regresar después de haberse presentado a las guerras de liberación alemanas contra Napoleón. Por dar una fecha, esto es 1813-1815. La mayoría de estos chavales venían de familias de clase media protestantes del norte de Alemania, y su odio estaba dirigido a ciertos políticos que no se habían comprometido con el nacionalismo una vez acabada la guerra. Mientras que esta generación de estudiantes no encontró éxito inmediato, sus acciones inspirarían otros movimientos estudiantiles en Alemania durante el siglo XIX hasta culminar en la unificación alemana de 1871. Estoy simplificando mucho, pero for the sake of the video, let's get with it. Mientras que las guerras napoleónicas tuvieron este resultado en Alemania, en Francia, por otra parte, tomaron otro camino y dieron paso a la mentalidad romántica de pensar en el mundo de otra manera con autores como mi amigo Alejandro Dumas, Honoré de Balzac, Eugène Delacroix o Victor Hugo, que con Los Miserables es el máximo representante de movimientos estudiantiles en la literatura. Pues bien, en Los Miserables de Victor Hugo aparecen muy bien representados los movimientos estudiantiles que se llevaron a cabo durante la década de 1830 con las revoluciones burguesas. Y en el libro aparecen múltiples personajes que están dispuestos a sacrificar su vida si eso significa que va a haber un cambio con respecto a cómo vivían sus padres. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Yo comento esto porque, lejos de ser militantes rebeldes, lo que crearon estos grupos estudiantiles en el siglo XIX es el concepto de subcultura propia o contracultura. Bueno, un super like por increíble transición de color de pelo a lo largo de estos 3 fragmentos. Para nada yo grabando este vídeo en 4 meses, sino que evidentemente yo me he cambiado el pelo cada semana para ajustarlo a la tónica del guión. Pero en realidad el mensaje de estos ejemplos que uso es que nada importa excepto el amor. Es un mensaje un poco cursi, pero es que realmente al explorar la relación entre una generación y otra, yo lo que veo en estos casos es que si el universo es caótico, el único control que tienes sobre él es decidir qué haces con tus acciones. Así que en mi opinión, el auténtico acto de rebeldía y la forma de tener un futuro constructivo es ser amable. Incluso en Donnie Darko, que es una película de súper bajona, el protagonista retrocede en el tiempo hasta la noche en la que cae la turbina. Riendo al darse cuenta de todo, se queda en la cama, donde esta vez la turbina lo mata salvándose a Gretchen, su madre, su hermana y a Frank. Por la mañana los bomberos están en el lugar del accidente, donde se encuentran a toda la familia consternada en el jardín. Y Gretchen, viva, al no haber conocido a Donnie, le pregunta a una persona qué había pasado, y este le dice que ha caído una turbina y que ha matado a un chico. Gretchen ve a la madre de Donnie y se saludan entre ellas con la sensación de conocerse ya.
Claro, en el caso de Donnie Darko se puede hablar de cierto sacrificio. Aunque yo diría que hay cierto deseo de muerte porque definitivamente este chaval no está bien. Es lo mismo que Berserk. Pues es que encima con Donnie Darko tienes el contexto de que fue estrenada más o menos alrededor del 11 de septiembre de 2001, con lo cual, hombre, pues que tengas un accidente de avión en una película en este contexto, pues sí, efectivamente la condena a ser un fracaso en la cartelera. Pero bueno, luego se ha revalorizado como peli de culto, así que pues ni tan mal. Toda la vez en todas partes tiene como tema fundamental el de las vidas no vividas. Pero no es un tema muy original porque es uno de los temas que se suelen utilizar cuando hay viajes en el tiempo involucrados o en general es una de las labores de la ficción. A lo, ay, pues, ¿cómo sería mi vida si fuera cazatesoros? Ojalá ser cazatesoros. En la película, Evelyn Wang emigra a Estados Unidos con su marido desde China con la ilusión de llevar una vida distinta a la que tenían planeada sus padres para ella y que se iba a parecer mucho a la que habían llevado ellos. Son dueños de una lavandería y llevan la vida de migrantes que aspiran a el sueño americano. A mí Evelyn me representa mucho porque yo también hago muchas cosas en lugar de centrarme en una sola que me dé dinero. Pero, de hecho, lo que pensaba mucho de pequeña y que lo sigo pensando ahora es que tiene que ser muy divertido ser actor porque puedes ser muchas cosas para tu trabajo. Claro, yo tengo la sensación de que yo lo he conseguido con la escritura porque depende de lo que estás escribiendo te tienes que documentar mucho. Entonces estoy como el gato perro que sale en Hora de Aventuras de tengo un conocimiento aproximado de todo. Tengo un conocimiento aproximado de muchas cosas. Fin, el humano. ¿Cómo casi sabes mi nombre? El conflicto generacional de toda la vez en todas partes está por una parte en Evelyn con sus padres, pero también afecta a la relación con la siguiente generación, que es su hija. Y lo que le pasa a Joy, a la hija, es que precisamente en el Alpha Universe, su madre la presiona tanto que su mente se fractura. Y el Bagel no es para destruir otros universos, sino para destruirse a sí misma. Claro, es que Joy tiene la presión de ser un Third Culture Kid, un niño de tercera cultura que no perteneces ni a la cultura de tus padres ni a la cultura en la que estás creciendo, sino a una cosa distinta. No perteneces ni a un mundo ni a otro. Esta presión se la pasa el padre de Evelyn a su hija y a su vez Evelyn se la pasa a Joy. Evelyn quiere a su hija, quiere a Joy. Y le desea lo mejor. Lo que pasa es que no tiene un lenguaje para expresar esto. Estás poniendo gorda. Y claro, le cuesta aceptar que su hija es lesbiana y usa la excusa de referirse a su padre que es de otra generación. No, es que él no lo entendería. Como para escurrir el bulto. Y un poco para justificarse a sí misma. Claro, y en este contexto, tratar a la generación posterior mejor de lo que te trataron a ti es la respuesta. Así es como haces que avanza la historia. Cómo acabas con el conflicto generacional. Toda esta gente que dice, ay, es que los niños de ahora lo tienen muy fácil. Sí, that's the point. O sea, esa es la cosa. ¿No quieres que la gente lo tenga más fácil? Y una vez más, en esta película aparece este impulso de muerte con el bagel del vacío, que claramente es una metáfora del suicidio, y el deseo de no existir. Porque si nada importa, ¿qué sentido tiene existir? Yo, 24/7. Cada vídeo que hago, no, este tío no va a ser de tanta bajona. Este vídeo, suicidio. Al final lo importante en estos ejemplos audiovisuales es que si bien están pasando cosas súper chungas como el fin del mundo, los personajes están ocupados en resolver sus conflictos internos. Rick y Morty tratan el tema de los multiversos y viajan a distintas realidades, mientras en paralelo te cuentan la historia de una familia que no es para nada funcional. En la serie Dark, que como no, la tenía que mencionar, aunque el foco son los viajes en el tiempo, la tercera temporada le da importancia a los universos paralelos. Uno de los temas fundamentales de la serie es la concepción de la memoria histórica. Y al final, la conclusión de Dark es que no existir no es tan terrible. La existencia es simplemente algo que pasa. Quiero decir, si no existes, no sientes. Igualmente sobre Dark hice un vídeo ya en relación a la literatura alemana. En Spider-Man No Way Home, aparte de que es una película en la que claramente juega con la nostalgia de los millennials, me parece un ejemplo perfecto de cómo en este multiverso, en el que pasan tantísimas cosas, también te tienes que centrar en cosas más cotidianas, como que te maten a la tía May y lidiar con la pérdida y el duelo. Hay cosas inevitables y para las que lo único que te queda es ser amable contigo mismo. Algo que queda reflejado en la relación que tienen los tres Spider-Mans entre ellos, que son súper amigos entre sí y también dicen algo en la línea de ¡buah, es que eres el hermano que nunca ha tenido! O sea, es que quererse a sí mismo y perdonarse es como uff. Tema que me encanta. Redención, arcos de redención. Vaya llorera de película. Además, esto de apelar a la nostalgia, aparte de que es una estrategia de marketing para sacar dineros, tiene
el efecto secundario de que hace que el espectador se enfrente al paso del tiempo y a su mortalidad, a lo wow, el paso del tiempo. En La materia oscura, mis libros favoritos, Will y Lyra tienen que dejar atrás a sus padres que los quieren, aunque tengan una forma muy rara de mostrarlo, y a los que ellos mismos pues también quieren, pero a la vez odian. Y tienen que ser conscientes de la herencia generacional a pesar de todo. Además, en el tercer libro, en el Catalejo Lacado, tienen que enfrentarse a su propia mortalidad al ir a la Tierra de los Muertos, donde se tienen que separar de su alma, o sea, de sus demons, y tienen que decidir si, bueno, pues una forma de acabar con este conflicto generacional es morirse. Y la conclusión al final es que una forma muy válida de lidiar con los conflictos generacionales de la ficción es la autodestrucción. Acabo con la saga familiar aquí y ahora. El fin del tiempo, he dicho. Sin embargo, esta es la opción destructiva. La opción constructiva es elegir el amor. No obstante, en estos ejemplos, a diferencia de Interstellar, de Christopher Nolan, en la que el mensaje es el amor lo arregla todo, en esto sí que funciona. Además, me gusta mucho la cita de el amor no es un sentimiento, es una elección, porque implica también que si esta es una relación abusiva, que ya puede ser con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, no tienes por qué permanecer ahí de forma incondicional. En estos ejemplos de ficción, cada generación sucesiva construye en el éxito o el fracaso de la generación anterior, e intenta ser más moderna y en general vivir mejor. El cambio suele ser creado por la reacción de una generación a un evento más grande que ha cambiado sus circunstancias dentro de la sociedad. Las generaciones pueden ser un grupo de artistas, un movimiento político o pueden ser grupos pasivos. En cualquier caso, lo que tienen en común es que alertan de algún tipo de cambio. Y el conflicto generacional es un barómetro, si quieres usar esta metáfora, que marca el cambio de presión de una sociedad. Para mí, lo que muestran estas películas es qué hacen los hijos millennials y zoomers en el peor mundo que les ha tocado vivir. Pues dependiendo del caso, eligen la aniquilación o la creación. En mi opinión, el auge de los multiversos viene relacionado a que debido a las circunstancias históricas tan funestas, en esta era de cambio de telecomunicaciones e internet, uno no sabe cómo enfrentarse al pasado ni al futuro, pero sobre todo no sabe cómo enfrentarse al presente. De ahí los muchos universos. En alguno, seguro que te va bien. Realmente es un palo que de todas las realidades posibles te haya tocado vivir la chuchurría, pero con apoyo de una comunidad. Y no necesariamente con bondad, porque es un concepto que a mí me suena muy cristiano, pero con deseo de construir, estarás mejor. Y hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete, compártelo si quieres también, y si te apetece, déjame un comentario dándome tu opinión sobre el tema. Y ya está.